rato. Pero esta tarde, como les decía, a las 6:30, José Ramón Ayllón, que le tenemos hoy aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, ¿cómo es posible que este libro, El mundo de las ideologías, vaya ya por la 5ª edición? Fui el primer sorprendido, pero no es tan sencillo. Hoy día es mucho más fácil escribir un libro que venderlo. O sea, por lo menos mis alumnos antes morir que comprar un libro. Eso lo digo alumnos jóvenes, ¿no? Alumnos jóvenes. Entonces, yo creo que es que las ideologías, en cierta medida, explican qué es lo que está pasando. Lo que está pasando, de entrada, es muy complicado. O sea, la gente no se aclara. El libro responde, de hecho, a una pregunta en clase. ¿Vosotros entendéis el mundo en el que vivís? Entonces, alumnos de la doble, de Economía y Derecho, bilingüe, o sea, gente con mucho nivel, pues te dicen, pues la verdad es que no. Y si pregunto a la generación de sus padres, o de sus abuelos incluso, y hay un pequeño matiz diferente, que hay muchos que me dicen, esto no hay quien lo entienda. Digo, bien, vamos a intentar explicar por qué este mundo es tan complicado de entender, y entonces ese es el libro. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque este mundo es tan complicado. Pues, bueno, tienes que venir esta tarde también, ¿eh? Lo que está pasando es que el mundo es una especie de cancha donde en lugar de jugar en 2 equipos, juegan muchos. Y en lugar de jugar a un deporte conocido, donde tú conoces las reglas, pues no conoces las reglas. Lo que sí está claro es que todos quieren ganar, todos van a lo suyo, y lo suyo es conseguir la parte más grande de la tarta. La tarta siempre es el poder. O sea, hasta que no entiendes que las ideologías van a por el poder, no entiendes nada. Y ese poder es poder político, poder militar, poder económico, poder cultural, cualquier tipo de poder. Estas son las ideologías, muchachos. ¿Lo pilláis? Sí, por supuesto. Pero la siguiente pregunta es, ahora explícame tú a mí qué es una ideología. Entonces, saben que son filosofías. Tienes que ayudarles un poco y decirles, son filosofías que no intentan entender el mundo, como siempre ha sucedido con la filosofía, sino cambiarlo de forma profunda y rapidísima. Un cambio profundo y rapidísimo, técnicamente en historia se llama revolución. Por lo tanto, en 2 palabras, las ideologías son filosofías revolucionarias, que no existen, porque ni siquiera existe la palabra, hasta finales del siglo XVIII. ¿A qué ideologías te refieres? Bueno, esa es la siguiente pregunta en clase. O sea, eres una muy buena entrevistadora. La siguiente pregunta es, ¿cuántas ideologías hay? Entonces ahí ya están muy perdidos, ni siquiera el más, porque tendrían que saber mucho y nunca nadie les ha enseñado esto. Y cuando me dicen pues que habrá muchas, cientos, y le digo que no, que solo hay una docena de ideologías y que están perfectamente catalogadas. ¿Cómo? ¿Y usted sabe cuáles son las 12? Claro, pero eso es saber un poco de historia, muchachos. Y además están tan catalogadas porque descienden de la misma, tienen todas el mismo árbol genealógico. Entonces la primera es la Ilustración francesa, por lo tanto con su consiguiente revolución. La siguiente sería más o menos la masonería, el positivismo de Augusto Comte. Luego, ligadas a la revolución industrial, hay 2 tipos de ideologías muy diferentes, que son el liberalismo, con su versión económica, que es el capitalismo. En el sitio contrario, más o menos, estarían los socialismos, con su ideología más fuerte, que es el marxismo, el comunismo marxista. Luego hay otra ideología muy cultural, que es el evolucionismo radical, no el evolucionismo ni el darwinismo, sino el evolucionismo radical, que es una especie de tradición a Darwin. Luego tendrías todo lo asociado a la revolución sexual, que empieza con el irracionalismo de Nietzsche, sigue con el psicoanálisis de Freud, pasas a los feminismos, sobre todo al segundo feminismo de Simone de Beauvoir, y llegas a la ideología de género. Y luego hay algo como el antinatalismo, que está ligado al fenómeno de la revolución sexual, y 2 cosas que no se sabe si van a fraguar, porque tienen 4 días. Si fraguan, serán ideologías. Desde luego tienen los elementos para ser definidos, como pueden ser el transhumanismo y el globalismo. Pues no le voy a hacer más cuestiones para que todos nuestros espectadores se apunten a la charla de esta tarde.